No hay país para la vieja política. Redefiniendo izquierda versus derecha. Por Paul Gottfried, 2013. La tarea que tengo ante mí es explicar con las distinciones y calificaciones apropiadas, comillas, qué es la derecha, y qué es la izquierda. Para aquellos que quieran evitar las diatribas de un activista, permítanme asegurarles que yo no equiparo conservador con republicano, o con los hábitos televisivos de los devotos de Fox News. Para mí, ser republicano y recitar diligentemente los temas de campaña del partido, no es señal de ser de derecha, y ser o hacer lo opuesto, tampoco es indicativo de ser de izquierda. Una derecha clásica o esencialista es difícil de encontrar en el mundo occidental contemporáneo, donde los periodistas y una variedad de intelectuales se apresuran a denunciar a sus defensores, o incluso a sus defensores parciales, como fascistas. Esa puede ser una de las razones por las que estos tipos rara vez salen a la luz pública, fuera de ciertos partidos europeos que han podido sobrevivir en un sistema electoral multipartidista. Estar en la derecha esencialista es mortal en un medio académico o periodístico que está plagado de valores de izquierda por excelencia. En los Estados Unidos hay grupos intelectuales aislados que exhiben evidencia de una gestalt de derecha, pero estos grupos generalmente han sido cortados del mainstream del movimiento conservador para no poner en peligro a los institutos o publicaciones conservadores al expresar ideas antiizquierdistas impropias. Esto es completamente comprensible, dada la prevalencia de las influencias de izquierda en las sociedades occidentales, y dado el grado en que el establishment de no izquierda ha absorbido los valores y actitudes de izquierda, que provienen de existir en un entorno predominantemente de izquierda. La no izquierda, o la derecha oficial, promueve lo que considera posiciones conservadoras típicas que a menudo no tienen nada que ver con la derecha esencialista, y que a menudo ni siquiera son verdaderas. Dado que muchos de mis escritos tratan sobre esta tendencia, no aburriré a mis lectores con más de lo mismo. Pero en oposición a lo que errónea y generalmente se cree, yo diría que no hay razón para definir a la derecha como el lado que reafirma valores, en oposición a la izquierda, que es relativista. Nunca he dejado de asombrarme de la forma persistente e incluso obsesiva que la izquierda lucha por sus valores. Los de izquierda creen claramente en cierta visión de igualdad universal, y aunque uno podría discrepar con ellos sobre lo que consideran su valor más alto, y sobre los estragos que causa en lo que solía ser una sociedad cristiana burguesa, no hay duda de que una visión moral impulsa a la izquierda. También es tonto definir a la derecha como una voluntad de mover montañas para llevar los derechos humanos al mundo entero. Tanto la noción de derechos humanos como la misión de imponerlos universalmente surgieron de la izquierda clásica, remontándose a la ala izquierda de la Revolución Francesa. El hecho de que ahora se piense que tal misión global caracteriza a la derecha subraya la total confusión en la que se ha convertido la distinción derecha-izquierda. Finalmente, uno no se une a la derecha esencialista por querer bajarse del tren del progreso justo antes de que llegue a nuestra situación actual. Como posición práctica, uno puede considerar la legislación de derechos civiles de la década de 1960 menos intrusiva que sus adiciones posteriores, o una fase anterior del movimiento feminista menos ofensiva que lo que hoy sus críticos han llamado feminismo de género. Yo sería el último en cuestionar el derecho de alguien a elegir una forma menos drástica, en oposición a una más extrema, de ingeniería social gubernamental, dadas las opciones disponibles. Pero uno no muestra su apego a la derecha al hacer tales elecciones, salvo según los estándares de la izquierda que perpetuamente está tratando de mover todo más hacia su campo de energía. También está el problema del uso inflado de la palabra conservador, término que se aplica a quien quiera que los medios lo otorguen. Esta certificación simplemente aumenta nuestro problema semántico. Cada vez que veo a un bloguero adolescente, o a un columnista pubescente, presentado ante el público como un líder conservador, hago la misma broma a cualquiera que esté cerca, me pregunto si este adolescente es seguidor de Berko de Maistre. Por ahora,
Conservador significa lo que sea que un grupo de periodistas, o locutores de noticias, decida que debería significar. Algunos periodistas, en virtud de adoptar posiciones políticas republicanas, también son descritos como teóricos conservadores, aunque todavía estoy luchando por descubrir qué hace exactamente que esas personas sean conservadoras o teóricas. Presuntamente, al defender el historial del último presidente republicano, uno obtiene el reconocimiento de otros periodistas como un pensador conservador profundo. En un nivel práctico, puedo simpatizar con los libertarios, que piensan que tenemos demasiado gobierno, y he dado mi voto más de una vez a los defensores de esta postura. Además, cuando los libertarios hablan de gobierno limitado y de libertades constitucionalmente garantizadas, casi siempre llaman mi atención. El problema empieza cuando alguien se pone de pie para defender la ética libertaria o la antropología libertaria. La noción de individuos que definen sus valores e identidades, mientras habitan un estado de naturaleza imaginario, nunca me ha parecido convincente. He notado en oposición a esta cosmovisión libertaria el impacto que las fuerzas sociales y culturales han tenido en nuestras vidas. Estas son las fuerzas por las que no elegimos ser influenciados, pero que dan forma a nuestro ser y sistemas de creencias. En todo caso, traemos con nosotros un contexto preexistente, incluso si persistimos en creer que nos creamos ex nihilo, o a fuerza de voluntad, e incluso si a veces conservamos la opción de hacer elecciones significativas. Aún más relevante para mi argumento, no hay nada de derecha, o incluso vagamente conservador, en la forma en que los libertarios abordan la cuestión de la libertad. A diferencia de la comprensión de la derecha esencial de Aristóteles o Burke, lo que los libertarios entienden como libertad es un bien universalmente compartido, al que las personas en todas partes tienen derecho, en virtud de ser individuos. Aunque no prohibiría a otros adoptar tal punto de vista, no tengo idea de qué es lo que lo hace específicamente de derecha. La visión clásica conservadora y de derecha de la libertad, y existe una distinción histórica entre las dos, fluye de las implicaciones legales de la posición de alguien en una sociedad particular, que se mantiene unida por costumbres compartidas y deberes distribuidos. De esta visión, que los opositores a la Revolución Francesa idearon como argumento defensivo, surgió un concepto de libertad socialmente situada que nada tiene que ver con la idea libertaria actual. Lo que los libertarios impulsan es una posición reconociblemente de izquierda, que presupone o implica la idea de igualdad universal, e incluso ciudadanía universal. Aquellos que pudieron apreciar esta posición conservadora clásica, como Russell Kirk, Eric von Quenel-Cledin y Robert Nisbet, se sintieron comprensiblemente no atraídos por los pronunciamientos libertarios. Dichos pronunciamientos contradecían lo que estos pensadores reconocían como socialmente verdadero, y sonaban a principios emanados de la Revolución Francesa. Nuevamente, estoy hablando aquí solo sobre el libertarianismo como un cuerpo de dogma. No discuto los resultados a menudo saludables que pueden surgir de los ciudadanos de mentalidad libertaria que critican la tiranía administrativa. Habiendo repasado esta lista de lo que un conservador o uno de derecha no cree, tal vez ahora debería enfocarme en el artículo real. En el prefacio de su antología de ensayos, Liberalismo antiguo y moderno, Leo Strauss se propone definir la cosmovisión conservadora esencialista alrededor de 1960. Sus exponentes consideran al Estado universal y homogéneo como indeseable, aunque posible, o como ambos indeseable e imposible. No les gustan los organismos internacionales, a los que identifican con la izquierda, y miran con mayor simpatía que los liberales a lo particular, o particularista, y lo heterogéneo. Esta definición honesta y precisa parece aún más notable dado el hecho de que los discípulos de Strauss a menudo han trabajado para hacer que el conservadurismo estadounidense sea sinónimo de una cruzada para difundir lo que consideran valores democráticos universales. Lo que dijo Strauss sobre los conservadores se aplicaría a la derecha genuina, pero su definición debería ampliarse en aras de la exhaustividad. La derecha afirma la jerarquía heredada,
Favorece lo particularista mientras desconfía de lo universal, apunta a preservar las tradiciones sociales siempre que sea posible, y se opone a la izquierda por todos los medios a su alcance. La izquierda adopta posiciones opuestas sobre los tres primeros puntos por un sentido de la justicia, un compromiso apasionado con el avance de la igualdad, y una concepción universalista del ser humano. Mientras que la derecha cree que lo que Aristóteles definió como el orden del hogar, marcado por distinciones elaboradamente definidas, es natural, la izquierda ve con repulsión los arreglos no igualitarios. Los izquierdistas están encantados de pedir a los administradores y jueces estatales que eliminen cualquier cosa que se asemeje levemente a esa jerarquía. La opinión de que la izquierda piensa en nosotros como individuos intercambiables, que pueden ser programados para comportarse de cierta manera, puede ser un poco exagerado. Sin embargo, algo como esta idea informa el proyecto de izquierda. Todas las buenas sociedades, desde una perspectiva de izquierda, son lo que Michaelo Aquesot llamó asociaciones empresariales, marcos de interacción humana en los que todos los miembros son alentados y obligados a pensar y actuar de la misma manera. La izquierda busca crear o imponer este tipo de asociaciones, cuanto más extensas, mejor, y no solo porque los izquierdistas ansíen el poder. Pienso mejor de los auténticos izquierdistas. Están comprometidos a eliminar las desigualdades sociales, raciales y de género, y cuanto más control puedan acumular, más fácil les resultará reconstruir o recodificar a quienes se resisten a su plan. Al teórico social alemán Arnold Helen le sorprendió que entre los jóvenes alemanes de la década de 1960, una característica definitoria común fuera la hipermoralidad. Contrariamente a la idea errónea de que esos jóvenes que con frecuencia se convertían en militantes antifascistas no tenían moralidad, Helen notó su celo moral histérico. Esto lo atribuyó no solo a la reacción contra los nazis, representados como conservadores alemanes, que inculcaban las instituciones educativas alemanas. Helen también vinculó esta cultura de la indignación moral, al desapego de sus portadores a cualquier asociación comunal tradicional, y a la guerra en Alemania, a partir de la ocupación de la posguerra, contra la identidad nacional. Para que no haya confusión sobre este punto, parece necesario distinguir aquí entre principios supremos y bienes instrumentales en ambos lados del espectro ideológico. En el caso de la izquierda, hay muchos valores que impregnan su discurso, según las circunstancias, la verdad científica, el laicismo, la libertad, etc. Los izquierdistas pueden, de hecho, valorar todos estos ideales, pero lo hacen en relación con su utilidad para promover el bien de valor más alto de la izquierda, que es la igualdad universal. Por lo tanto, la ciencia debe promoverse en la medida en que pueda desenmascarar la supuesta fuerza reaccionaria del cristianismo, que sanciona las distinciones de género y privilegia el matrimonio heterosexual. En el siglo XIX, la izquierda se opuso a la religión organizada porque estaba aliada con la aristocracia, o lo que consideraba una clase capitalista opresiva. También se consideró que la religión, y más específicamente el cristianismo, se interponía en el camino del cambio social que los intelectuales estaban trabajando para lograr. La izquierda también valora la libertad, pero como muestran Linda Ryder y Maurice Cowles en las biografías de John Stuart Mill, los reformadores que alguna vez abrazaron la libertad y la ciencia, podrían haberlas abrazado como un medio para lograr un fin superior. En el caso de Mill, y en este sentido puede que no haya sido inusual entre los reformadores victorianos, la ciencia y la libertad fueron valoradas como herramientas para emancipar a las víctimas de las ideas tradicionales de las cadenas de las supersticiones. Mill, como explica Ryder en John Stuart Mill y la religión de la humanidad, 2002, esperaba un mundo de progreso diseñado científicamente, en el que las mujeres serían emancipadas de la esclavitud. En esta era de humanidad perfeccionada, liberada de las cadenas del pasado, presumiblemente todos pensarían como reformador socialdemócrata feminista. Pero la ciencia sigue siendo fundamental para la izquierda en la búsqueda de la emancipación de la mujer y de otros proyectos igualitarios.
Si alguien hoy señalara la evidencia de la investigación sobre las disparidades genéticas entre géneros o grupos étnicos, el desafortunado ejecutante de este paso en falso no tendría futuro en la vida académica o en el gobierno. Se puede invocar a la ciencia biológica, pero solo para los fines ideológicos adecuados, es decir, para aquellos propósitos igualitarios que deben fomentarse en la cultura política y académica predominantemente izquierdista de hoy. De la misma manera, la teoría de la evolución está bien para la izquierda siempre que pueda dirigirse contra los religiosos. Pero esta hipótesis sobre el cambio en el mundo natural se vuelve problemática, tan pronto como alguien recurre a un tema prohibido, por ejemplo, el arraigo de las diferencias de género que han sido necesarias para la perpetuación de la vida tanto humana como animal. No necesito detenerme en el carácter dogmático y selectivo que la teoría evolutiva ha asumido para la izquierda, un tema sobre el cual el filósofo de la ciencia David Stowe ha escrito un instructivo trabajo, Cuentos darwinianos, en Counter Books, 2006. Stowe está particularmente interesado en los aspectos míticos en oposición a los aspectos científicos que la teoría de la evolución ha asumido entre intelectuales y periodistas. Y su libro destaca el valor de esta teoría como herramienta polémica. Aunque no tan deshonesto como el otro lado, la derecha adopta su propia versión de un bien instrumental. Habiéndose definido a sí misma a veces como la expresión política de la doctrina del pecado original, la derecha tiene una gran inversión en las formas tradicionales de cristianismo, al igual que la izquierda en su concepción, manipulada, de la ciencia. No hay evidencia de que muchos de los grandes teóricos conservadores de los siglos XVIII y XIX, comenzando con Burke, fueran cristianos ortodoxos. No obstante, sus cosmovisiones políticas habrían sido impensables sin algún fundamento teológico cristiano. La jerarquía que defendían procedía de la Edad Media católica, en la que las relaciones feudales se entrelazaban con un significado sacro. El mandato terrenal correspondía al orden de la Iglesia, que en última instancia estaba basada en la estructura de la autoridad romana. La noción de la humanidad caída en desgracia se invocaba de manera tanto empírica como teológica, para recalcar el punto de que los seres humanos no tienen la capacidad, o el derecho, de reinventarse a sí mismos y a sus contextos sociales. De hecho, tales experimentos eran pecaminosos o arrogantes y probablemente resultarían en un desastre. A los conservadores tradicionales les gustaba citar Romanos 15 que afirmaba que toda autoridad es de Dios. No es por nada que Dios entregó la espada en la mano del magistrado. No hace falta decir que el archeo autoridad aquí invocada por los conservadores se transmitió de generación en generación. La izquierda también se benefició en cierta medida de estar arraigada en una herencia cristiana, y el filósofo alemán Nietzsche despreció esta influencia religiosa como la fuente de la moralidad esclava que animaba el feminismo y la democracia igualitaria. Mientras que la derecha vio en el cristianismo una justificación para las autoridades establecidas, la izquierda extrajo de él algo muy diferente, la visión de un mundo en el que los primeros serían los últimos y los mansos heredarían la tierra. Tales ideas de justicia social podrían derivarse de los profetas hebreos, los evangelios, y el compartir las posesiones mundanas en la iglesia primitiva. Sin embargo, a diferencia de la derecha, la izquierda ocultó su deuda con la tradición religiosa occidental, afirmando que lo que enseñaba tenía una base científica o provenía de fuentes seculares. Esta negación de la paternidad ha ido tan lejos que los marxistas y los marxistas culturales han tratado de erradicar cualquier influencia explícitamente cristiana en sus sociedades. Rara vez se ha visto una elaboración más dramática del complejo de Edipo. La izquierda moderna, como han observado Christopher Dawson y Mircea Eliade, sería impensable fuera de la matriz claramente cristiana, incluso más que judaica, en la que se formó. Tanto la derecha como la izquierda tienen identidades históricas y definiciones esencialistas, y puede ser necesario analizar ambos conjuntos de características para dar sentido a nuestros puntos de referencia.
Suele mencionarse en una discusión de este tipo que la distinción entre derecha e izquierda se formalizó durante la Revolución Francesa, de acuerdo con la ubicación de las facciones políticas en la Asamblea Nacional. Los que estaban a favor de un mayor cambio revolucionario fueron asignados al lado izquierdo del anfiteatro, y aquellos que sintieron que el proceso de cambio había ido demasiado lejos, y que tal vez habría que revertirlo se sentaron en el lado derecho. En la clásica monarquía liberal de Julio, establecida en 1830 y derrocada para dar paso a la Segunda República Francesa en 1848, había dos facciones parlamentarias principales, un partido de resistencia y un partido de movimiento. Esta distinción resume lo que muchos ven, de una manera demasiado simplificada, como la diferencia básica entre la derecha y la izquierda. Uno es el partido que se queda quieto, o hace solo los cambios necesarios, mientras que el otro intenta impulsar un proceso de cambio ya iniciado que nos aleja del pasado. Pero también hubo una división de base más ideológica que ingresó a la política europea, y se reflejó en lo que los partidos de Inglaterra, Alemania, Francia, y otros países europeos llegaron a representar en el transcurso del siglo XIX. Estas divisiones tenían una base social, y estaban impulsadas por diferentes visiones del bien social, y separaron a los partidos de la aristocracia, el campesinado, y las iglesias establecidas a la derecha, de los autodiseñados partidos liberales de la burguesía ascendente en el centro, y a los partidos socialistas y socialdemócratas de la clase obrera urbana a la izquierda. Como muestra el sociólogo germano-húngaro Karl Mannheimen, Ideología y Utopía, y el pensamiento conservador, las fuerzas políticos sociales que cobraron importancia en el siglo XIX iban acompañadas de visiones del mundo distintivas. Eran construcciones ideales a las que las posiciones partidistas quedaron inseparablemente unidas. Aunque típicamente fueron intelectuales quienes construyeron estos Weltanschauungen, aquellos para quienes fueron ideados reconocieron en ellos sus valores e intereses. Con el tiempo estas arquitectónicas teóricas llegaron a dar sentido a su identidad colectiva. La derecha tradicional defendía un estilo de vida agrario, con una estructura de autoridad tradicional, y por lo general, estaba aliada con la Iglesia Católica o las iglesias estatales protestantes y las monarquías arraigadas. Esta derecha conservadora miró principalmente al pasado en busca de lo que Richard Weber llama su visión del orden, pero también estaba dispuesta a ofrecer ayuda a la clase trabajadora urbana, que en ese momento se estaba convirtiendo en un problema social. La derecha conservadora no tuvo reparos en buscar una alianza con los que se encuentran en la base de la escala social, y lo hizo, al menos en parte, como reacción a los líderes del comercio y la industria, que eran miembros de una clase media alta que estaba reemplazando a la aristocracia como fuerza política y social dominante. No es de extrañar que los datos citados por Karl Marx en El Capital para demostrar el empobrecimiento creciente de los trabajadores ingleses provengan de cuentas recopiladas por los Tories. Un partido de terratenientes, clérigos anglicanos y catedráticos de Oxford, los Tories no tuvieron reparos en detallar, y posiblemente incluso exagerar, el sufrimiento de aquellos que estaban sujetos a sus enemigos políticos en el Partido Liberal. Los conservadores estaban muy dispuestos a que el Estado impusiera límites a las horas de trabajo de los trabajadores de las fábricas y pusiera el trabajo infantil en camino a la extinción. Pero, como lo demuestra la carrera de Benjamin Disraeli, mantenerse firme en la protección arancelaria del grano inglés y los terratenientes ingleses no dañaba una carrera política Tory, conservadora, a mediados del siglo XIX. Disraeli, que se autodiseñaba como un demócrata Tory, y que favorecía una alianza de la derecha inglesa con la clase trabajadora, saltó a la fama política en la década de 1840 como opositor a la derogación de las leyes del maíz, cuyo efecto era mantener el precio del pan más alto para los pobres urbanos, de lo que hubiera sido si el grano extranjero estuviera disponible a precios más bajos. Todas las agrupaciones político-ideológicas del siglo XIX tenían unos fundamentos sociales sin los cuales eran impensables. Por lo tanto,
el liberalismo fue la idea de la burguesía, al igual que el socialismo se desarrolló entre la clase trabajadora, con la ayuda de intelectuales ansiosos por lograr un cambio social radical. Si bien el conservadurismo tiene su origen en la historia europea moderna como reacción a la Revolución Francesa, mientras que la izquierda se definió inicialmente como defensora de este proceso revolucionario, junto al pensamiento racionalista que supuestamente alimentaba el motor del progreso, los bandos que se tomaron eran a la vez sociales e ideológicos. De hecho, estas dos fuentes de identidad viajaron juntas. Habría parecido extraño tratar a los portadores de dichas cosmovisiones separados de las formas concretas que adoptaban como grupos sociales y políticos, excepto por una razón que Mannheim proporciona felizmente. Teóricos reflexivos, como Edmund Burke, Joseph de Maistre, Adam Muller, Benjamin Constant, John Stuart Mill y Karl Marx, sentaron las bases de lo que se convirtió en cosmovisiones ideológicas distintivas, y como señala Mannheim, estas construcciones asumieron una existencia propia, independientemente de las circunstancias históricas que les dieron origen a principios del siglo XIX. Esencial para las direcciones en las que la derecha y la izquierda se han estado moviendo durante varias generaciones, y tal vez desde las dislocaciones producidas por la Primera Guerra Mundial, ha sido el desacoplamiento de estos conceptos, visiones del mundo y sistemas de valores, de su fundamento social original. Las ideas que alguna vez estuvieron unidas a clases y formas de vida, se han desprendido de sus asociaciones originales, y han adquirido formas cambiantes dentro de una sucesión de movimientos. A veces, aquellos que invocan lo que ya son visiones del mundo sin ataduras buscan los viejos puntos de referencia. Por lo tanto, Kirk, Nisbet, Weber y M. E. Bradford apuntan hacia las sociedades conservadoras clásicas en las que se basaron sus visiones. Algunos de esos teóricos trataron de establecer al menos alguna conexión entre su orden experimentado, o idealizado, y lo que ha sobrevivido del pasado en nuestra sociedad contemporánea. Tales intentos, sin embargo, nunca fueron del todo convincentes, y se han vuelto menos convincentes en la época actual, en la que las tradiciones sociales se han debilitado aún más que hace 50 años. Por supuesto, existe el problema adicional de que Estados Unidos fue fundado en el siglo XVIII como una república liberal, y no tiene lo que Burke llamó una constitución antigua, similar a la que se encuentra en Europa. El mundo social que dio origen al conservadurismo clásico era mucho más antiguo o medieval, que la sociedad que los conservadores estadounidenses se propusieron defender. Por supuesto, uno podría encontrar en el pasado estadounidense alguna aristocracia terrateniente o grupos de patricios reaccionarios, pero aquellos que poseían esclavos o sirvientes contratados, o que expresaban una sombría teología calvinista, no serían atractivos para una sociedad que valora el progreso y la movilidad. Por una buena razón, la mayoría de los invocadores del pedigrí conservador clásico de Estados Unidos, como Kirk, Allen Tate, M. E. Bradford y Richard Weber, han sido hombres de letras más que estudiantes de historia política. Han proporcionado una visión moral estética más que historias detalladas. La izquierda se ha enfrentado a un problema similar al de la derecha, cuando su visión del mundo se desvinculó de su marco social del siglo XIX y principios del XX. La izquierda ha dejado de ser un movimiento de la clase obrera urbana que lucha por salarios más altos, o la nacionalización de las fuerzas productivas. En el último cuarto del siglo XX, la izquierda europea ha sido ocupada por la mayoría de las mismas fuerzas que han llegado a dominarla aquí: radicales de estilo de vida, celebridades del cine, empleados del sector público, minorías étnicas, feministas y académicos. Los marxistas culturales han reemplazado a los marxistas reales, y las protestas de feministas y gays agraviados se han vuelto mucho más importantes para la izquierda que las quejas de los trabajadores de fábricas desempleados. No hay duda de que los comunistas en el poder persiguieron duramente a las instituciones religiosas. Lo hicieron porque pensaban que las iglesias independientes eran amenazas para el poder político comunista, y porque el comunismo, como el liberalismo estadounidense,
convirtió el ateísmo o el secularismo en una religión de Estado. Pero los valores sociales de la dirección comunista, y las actitudes morales que se esforzó por propagar entre sus súbditos, a menudo tenían una apariencia burguesa. A pesar de la experimentación temprana con el amor libre, la Unión Soviética finalmente llegó a inculcar en los funcionarios del partido una estricta ética social. Annie Kriegel, en lo que es la historia autorizada del Partido Comunista Francés, muestra una influencia católica residual en la forma en que los cuadros del partido veían a las mujeres y el matrimonio hasta bien entrada la década de 1960. Si el Partido Comunista Francés tradicional todavía existiera, sus miembros probablemente habrían marchado en las manifestaciones contra la legalización del matrimonio homosexual que tuvieron lugar en París a principios de la primavera. Recientemente, el marxista israelí Israel Samir, que ahora vive en París, denunció en su boletín, abril de 2013, a los decadentes burgueses partidarios de los derechos de los homosexuales. En ese momento, proclamé a un amigo solo medio en broma, este es un marxista por el que votaría. Samir elogia a Lenin por tratar con desdén los asuntos de las mujeres, y elogia a los comunistas rusos que ya en la década de 1980 estaban interactuando con la Iglesia Ortodoxa para detener el intento de hacer cumplir la agenda gay. Al lado de nuestros periodistas republicanos conservadores que se han manifestado a favor del matrimonio homosexual, Samir y Lenin parecen casi medievales en sus puntos de vista sobre la familia. A pesar de sus formas cambiantes, a diferencia de la derecha, la izquierda se ha mantenido política y culturalmente poderosa, y una variante reconocible de su visión del mundo ha prevalecido en todo el antiguo occidente cristiano. Parte de la fuerza de la izquierda, como comencé este ensayo afirmando, se puede ver en cuán profundamente sus ideas se han filtrado en lo que pretende ser la derecha. Uno se encuentra con la cosmovisión de la izquierda incluso en lo que dice resistir sus avances. En el presente arreglo, la izquierda tiene todas las buenas cartas. El universalismo, la igualdad, los derechos humanos, y la democracia administrada, probablemente seguirán siendo las consignas políticas dominantes. Se permitirá que sobreviva la libertad en la medida en que pueda hacerse compatible con la igualdad. Las instituciones cristianas serán toleradas en la medida en que enseñen los valores requeridos e inculquen la obediencia a un Estado de izquierda. Esto sucederá en parte porque el Estado moderno ha ampliado su poder a expensas de las instituciones intermedias, incluidas las iglesias y las comunidades. Pero esta toma de posesión también ha ocurrido, al menos en parte, por la totalidad de la visión de izquierda, que abarca y trabaja para reconstruir todos los aspectos de la vida. La izquierda se esfuerza por expandir su poder no porque sus defensores sean codiciosos de los favores del gobierno, aunque es cierto que hay buscadores de rentas en sus filas, y posiciones en el gobierno, que algunos izquierdistas esperan ver distribuidos. La verdadera izquierda, a diferencia de los hackers del partido que simplemente quieren trabajos o regalos, tiene principios profundos. Desafortunadamente, los izquierdistas sostienen principios que se vuelven tóxicos cuando se llevan a extremos cada vez más escalofriantes. Y ya no tienen que preocuparse por ser detenidos, si las tendencias actuales continúan desarrollándose. La derecha está mucho más fragmentada que la izquierda. Tiene pocas instituciones o sociedades que pueda formar o reformar, y lo que es peor, no tiene una identidad que todos sus posibles ocupantes actuales puedan reconocer como propia. La derecha no solo no tiene ataduras, sino que tiene una variedad de grupos que luchan para definirla. Aunque la derecha real o esencialista puede despreciar a la derecha inventada por los medios, estos habitantes de la corriente principal tienen la ventaja de participar en debates televisados a nivel nacional. Esos tales llamados conservadores disfrutan al menos de cierta aceptación periodística cuando aparecen como la oposición respetable. No se detienen en conceptos abstractos, sino que brindan fragmentos de sonido en una era de comunicación masiva. Pero el éxito de esta derecha artificial, en relación con una más verdadera,
Surge también de otras circunstancias, la derecha no aceptada, no alineada, o clásica, llámese como se quiera, no puede ponerse de acuerdo sobre lo que la define como derecha. Diferentes grupos dentro de este campo polémico se aferran a fragmentos que descienden de una cosmovisión original. Además, los grupos en guerra señalan diferentes oportunidades perdidas que los llevaron a su actual marginación. No sería una exageración decir que todos estos grupos divididos pueden afirmar tener alguna asociación con una cosmovisión conservadora primaria, tradicionalistas culturales, anarquistas de derecha, imitadores de la derecha revolucionaria europea, y teócratas cristianos. Algunos elementos de la cosmovisión conservadora original continúan dando forma a todos estos grupos, aunque no necesariamente los mismos fragmentos, junto con diferentes fechas fatídicas en las que se creía que todo se había descarrilado. No estamos hablando aquí de la derecha en su contexto original, como la cosmovisión que acompañó el nacimiento del conservadurismo europeo. Estamos ante el final de un proceso, aquel en el que una cosmovisión particular, una vez separada de su hogar original, fue absorbida selectivamente en una variedad de movimientos. Aunque los grupos o movimientos dentro de esta derecha continúan rehuyéndose unos a otros como sectas anabaptistas o jasídicas rivales, están unidos por tres características. Todos revelan algún vínculo conceptual con la cosmovisión conservadora original, cuando defienden la autoridad heredada, apelan a las tradiciones, ahora rotas, como la fuente de la comunidad, y enfatizan las identidades arraigadas. Estos grupos comparten una aversión instintiva por el valor más alto de la izquierda, que es la igualdad, y cada uno está reaccionando a la falta de moderación con la que la izquierda implementa ese valor. Pero los grupos marginados de la derecha no pueden ponerse de acuerdo sobre una estrategia que todos ellos puedan seguir para hacer retroceder lo que la izquierda considera el progreso social. La izquierda tiene una visión, pero la derecha no. La izquierda cree fervientemente en el triunfo de una religión de la humanidad, basada en un estado universal, en la que la condición humana pueda ser normalizada y homogeneizada a través de una gestión sensible. La derecha, por el contrario, no tiene la imagen de un futuro feliz. En este sentido es diferente de aquellos republicanos convencionales que desean volver a los días felices de Bush II, o quizás a los días de gloria de la administración Reagan. La derecha verdadera o esencialista simplemente quiere detener un proceso en desarrollo, y si es posible, revertirlo. Aunque una visión precisa del orden era inherente al conservadurismo clásico, ha desaparecido de la derecha, y ahora ha sido reemplazada por un sentido de desesperación. Esta continua pérdida de terreno es desalentadora para aquellos que luchan contra una era hostil, y la derecha independiente, o los grupos que la componen, han alcanzado desarrollos comparables en algunos países europeos. En Alemania, en el momento de la reunificación nacional a principios de la década de 1990, la derecha nacional vibraba con entusiasmo ante la perspectiva de un país unificado. Los alemanes por fin podrían quitarse los andrajos y sacudirse las cenizas, y ya no tendrían que verse a sí mismos como una nación paria. El momento que los definía no sería su derrota en 1945, y ya no tendrían que oír hablar de la carga de toda su historia, como preludio de Auschwitz. Volverían a ser una nación orgullosa y unificada, como lo fueron en 1871, y libre de totalitarios tanto nazis como comunistas. Nunca ninguna derecha calculó tan mal. Antiguos funcionarios comunistas y agentes de la policía secreta comunista invadieron puestos gubernamentales en la República Federal, cambiando sus identidades comunistas prosoviéticas por marxistas culturales. Un partido de la izquierda se convirtió en una fuerza importante en la política alemana, formado por comunistas apresuradamente disfrazados como Gregor Gysi. De hecho, incluso la actual canciller de Alemania, Angela Merkel, resultó ser una comunista complaciente, casi hasta el momento en que cayó el muro de Berlín.
con la esperanza de protegerse contra las preocupaciones expresadas por los periodistas y políticos occidentales sobre el resurgimiento del nacionalismo alemán. Los cancilleres alemanes desde Helmut Kohl hasta Merkel han financiado generosamente una cruzada contra la derecha organizada por el gobierno. Esta empresa ha sido poco más que una cacería de brujas dirigida por aguerridos izquierdistas, incluidos comunistas de toda la vida. Ningún político que haga carrera en Alemania expresaría sentimientos patrióticos muy fuertes, o sugeriría que él o ella no está esperando ansiosamente una mayor absorción de Alemania en la Unión Europea. Cultural y socialmente, las élites alemanas han empujado a su país dramáticamente hacia la izquierda desde la reunificación. La razón es que, incluso lo que puede comenzar como un momento propicio para la derecha, puede cambiar rápidamente en la dirección opuesta sin los recursos para aprovechar las situaciones históricas. A lo largo de mi carrera me he ganado la reputación de ser un aguafiestas cuando hablo con miembros de la verdadera derecha, y espero que esta presentación sea vista como una ilustración más de lo obvio. Lo que diría en mi defensa es que vale la pena evaluar los obstáculos antes de intentar escalar una montaña. Hoy les he llamado la atención sobre la carrera de obstáculos que les espera a aquellos que quieran forjar una alianza derechista. Sobra decir que les deseo éxito, como observador comprometido, en esta tarea hercúlea. Traducción, Dante Bayona.